regular, ¿no? Buenos días, les agradecemos su presencia en esta rueda de prensa y les pedimos disculpas por el retraso con la que la estamos comenzando. En primer lugar, quiero condenar los últimos asesinatos de violencia machista que han tenido lugar, lamentablemente, en nuestro país. La violencia machista es una violencia que no cesa, es una violencia que no para, es una violencia que no entiende de clases sociales, de edad, de preparación académica, de estatus, de origen, de etnia. La violencia machista es uno de los problemas estructurales más importantes que tiene nuestro país, que tiene probablemente el mundo, ¿no? La violencia contra las mujeres y las niñas y, por tanto, todos los esfuerzos que hagamos, especialmente de coordinación, serán pocos. Y miren, siempre que estoy en este atril como consejera de Igualdad y les hablo del Pacto de Estado contra la violencia de género, les hablo o les vengo hablando de las cosas que hacemos, como lo que publica hoy el Diario Oficial de Extremadura, que son las ayudas a la recuperación para las mujeres víctimas, que por vez primera tienen una dotación de 1,5 millones de euros y será ampliable en el caso de que el crédito se agotara. Siempre les hablo de medidas que tienen que ver con la intervención de la mujer víctima, con la recuperación de la mujer víctima. Pero el nuevo enfoque que en este año 21 queremos darle desde la Consejería de Igualdad al Pacto de Estado es precisamente responder a esa verdadera vocación transformadora de la sociedad que tiene el Pacto de Estado. Y siempre hablamos de la intervención en la violencia de género y pocas veces hablamos de la prevención, que es casi tan o más importante que las actuaciones y la respuesta administrativa y gubernamental que tenemos para intervenir con las mujeres, desde un recurso de emergencia, atención psicológica, asesoramiento jurídico, todo lo que ustedes ya conocen, que es la Red Extremeña contra la Violencia de Género, que dirige muy bien el Instituto de la Mujer de Extremadura. A todo eso tenemos que añadirle otra cara de la moneda que nos faltaba y que es lo que vamos a emplear los dineros del Pacto de Estado, que es en la prevención de la violencia de género, que es en el empoderamiento de las mujeres, que es en salvar los obstáculos que las mujeres tienen y, concretamente, hoy les queremos presentar de la mano de la Fundación Secretariado Gitano, y por eso a mi izquierda está con nosotros hoy María Teresa Suárez Vega, Maite, subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano. Miren, la Fundación Secretariado Gitano viene trabajando en nuestro país desde el año 82, trabajando e interviniendo para que los derechos del pueblo gitano se respeten, el pueblo gitano avance, conviva con el resto de ciudadanos de este país. Y también tienen programas específicos para que las mujeres gitanas tengan reconocidos sus derechos y avancen al compás de como lo hacemos el resto de las mujeres. Pero sí que es verdad que con una especial atención por esa doble discriminación que una mujer gitana tiene en su mochila, que es la de ser mujer y que es la de ser gitana. Y de esto va el proyecto Caliz que hoy queremos presentar, un proyecto que no es nuevo, un proyecto que la Fundación Secretariado Gitano ya venía trabajando en Extremadura, pero lo que hacemos ahora es, utilizando ese instrumento transformador que tenemos de la sociedad, que es el Pacto de Estado, financiar este proyecto para que además puedan intervenir en todo el territorio regional y no solo en 2 sedes como ocurría antes. Este proyecto, que además quiero reconocer el trabajo de las y los profesionales de Secretariado Gitano, porque es un proyecto que está teniendo muy buenos resultados en el empoderamiento de la mujer gitana en nuestra región, no solo va a seguir en Badajoz y en Cáceres, sino que también va a ir a Almendralejo, Don Benito, Mérida y Navalmoral de la Mata. En definitiva, y con esto le doy la palabra a Maite para que ella, siendo la voz en esta rueda de la Fundación Secretariado Gitano, pueda explicarles más concretamente en qué va a consistir este programa, pero sobre todo, el Pacto de Estado es un instrumento transformador de la sociedad. Haciendo pulseras y camisetas contra la violencia de género, no transformamos la sociedad. Haciendo pulseras y camisetas contra la violencia de género,
no vamos a transformar la sociedad. La sociedad la tenemos que transformar, la Administración dándonos de la mano con esta red subsidiaria que son las organizaciones que trabajan en nuestra región con distintos colectivos. En este caso, con la Fundación Secretariado Gitano, que, como digo, vienen ya a lo largo de estos 39 años trabajando por los derechos del pueblo gitano, también aquí en Extremadura y, concretamente, como vamos a abordar hoy en esta rueda, por los derechos y el empoderamiento de la mujer gitana. Adelante, Maite, tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias a la Consejería de Igualdad por apoyar iniciativas como esta, como el programa CALI, para seguir avanzando en la igualdad de las mujeres gitanas. Como bien has explicado, y agradezco el guiño también que le haces al tercer sector, como entidades especializadas en diferentes ámbitos y en concreto la Fundación Secretariado Gitano en este momento, por trabajar específicamente con la comunidad gitana. Nuestra misión viene orientada a lo que es la promoción integral del pueblo gitano y en esa promoción integral desarrollamos específicamente servicios y programas que contribuyan a alcanzar la plena ciudadanía. Y ahí hablamos de derechos, como bien has dicho. Trabajamos para mejorar las condiciones de vida, trabajamos para promover la igualdad de trato y evitar toda forma de discriminación y trabajamos, y ahí lo has mencionado tú como palabra clave, para promover el empoderamiento y el desarrollo de la autonomía personal. Pero no cabe duda que también es importante trabajar para promover el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana. Partimos de una situación de desventaja, la comunidad gitana y en especial las mujeres gitanas partimos de una situación de desventaja en el mundo laboral y también en muchos ámbitos, pero en especial sobre todo por esa baja cualificación, por esa poca permanencia en el mercado laboral, por el rechazo y la discriminación que sigue siendo una gran losa, una gran dificultad para acceder a muchos ámbitos de la vida, pero especialmente, quería hacer mención, estamos en un contexto que, ocasionada por la pandemia que hemos vivido, ha hecho que surjan nuevos obstáculos o, de alguna manera, se refuercen otros, como son el mantenimiento de los roles de género. Hemos vuelto, ¿no?, las mujeres a aumentar ese cuidado en el hogar y ha hecho que tengamos que abandonar muchas veces pues, nuestros puestos de trabajo, ¿no? Hay mayor carga emocional, mayores cargas en el cuidado y la corresponsabilidad, mayores cargas económicas y también una gran dificultad que ha surgido en este momento es el aumento de la brecha digital. Y este proyecto, con todo lo que he mencionado anteriormente, este proyecto, el programa CALI por la igualdad de las mujeres gitanas, que se va a desarrollar en 6 localidades, como ha mencionado Isabel, va a trabajar todo esto que he mencionado antes, pero lo va a trabajar de una manera especial y también de una manera muy innovadora. Va a trabajar por empoderar a las mujeres gitanas para garantizar el ejercicio de sus derechos y las defensas de los mismos. Y en esa innovación que antes mencionaba es que el programa CALI, la novedad que tiene el programa CALI, es que tiene un enfoque integral. Y ese enfoque integral lo aborda desde lo personal, lo social, lo laboral y está orientada a promover la igualdad de oportunidades de género y de igualdad de trato. ¿Y cómo lo va a articular? Pues lo va a articular en torno a 3 ejes. El eje de las mujeres gitanas, el eje de los recursos y servicios públicos y privados y, por otro lado, dirigido al conjunto de la comunidad gitana y de la sociedad en general. Por centrarnos y centrar más la actuación y que todo el mundo entienda, nos vamos a centrar principalmente en 3 objetivos generales o 3 objetivos principales. Impulsar el desarrollo personal, habilidades sociales y prelaborales, trabajar lo que son las capacidades y cualificaciones profesionales, por un lado de manera individual, a través de desarrollo de itinerarios individualizados, y por otro lado, a través del trabajo grupal, muy importante, porque aparte de lo individual, trabajar lo grupal con otras mujeres gitanas, pero también con otros hombres gitanos, en relación a lo que es todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, promover la igualdad de género, pues también es interesante. Por otro lado, y en ese segundo objetivo, por enmarcarlo también, incorporar la promoción de igualdad de trato y lucha contra el antigitanismo en Extremadura y acciones de asistencia a víctimas de discriminación. Pero aquí, con especial atención a lo que es la discriminación interseccional que sufrimos las mujeres gitanas. Y por otro lado, y tercero, y no por ser tercero, por estar en el último lugar, pierde importancia, lo que queremos es prevenir y empoderar a las mujeres atendiendo lo que son situaciones de violencia de género con mujeres gitanas, como bien has mencionado.
Bueno, esos son los objetivos generales y los ejes en los que vamos a trabajar con mujeres, con la sociedad y con los recursos. Y también está prevista, y por especificar algo más concreto, hemos hablado de itinerarios, hemos hablado de trabajar la igualdad de género, trabajar de la igualdad de oportunidades, y también está lo que es la capacitación y acciones de sensibilización tanto a la sociedad en general como a agentes clave. Por eso también el acercamiento a los recursos y hacer más específicos esos recursos de atención. Y, cómo no, la incidencia, he mencionado la social, la política, para que se tenga en cuenta esa especificidad de la mujer gitana. No podemos hacer otra cosa que dar las gracias. El programa CALI está logrando que uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, como es el de las mujeres gitanas, avance en su derecho a la igualdad, y eso quiere decir acceso al empleo, equidad en el género y lucha contra la discriminación. Gracias por este impulso que vamos a dar en Extremadura. Sin duda es un paso agigantado hacia la igualdad de las mujeres y hacia la igualdad de la comunidad gitana en general. Gracias. Muchas gracias, Maite. Abrimos, Guadalupe, un turno de preguntas. Adelante. Buenos días, gracias por sus intervenciones. Damos paso a los compañeros que están en la sala de prensa virtual por si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Pues muchas gracias. Pues gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todas.